Por más que algunos arqueólogos se esfuercen en encajar las cuestiones de las estatuas pascuenses en esquemas coherentes, con una visión simplista del pasado, lo cierto es que ni por su número ni por su presumible función se ajustan a lo que pudo dar de sí la historia de Pascua. No son equiparables a otras estatuas, a otras culturas. En lo único que pudo haber paralelismo con otros pueblos del pasado es en el desprecio que sus constructores manifestaron por el esfuerzo. En la factura y en el traslado de los maíz se refleja la misma insana afición a vulnerar las leyes físicas que en Tiahuanaco, en Egipto o en Sacsayhuamán, y me refiero naturalmente al tamaño de las piedras. Pudiendo limitar su esfuerzo a lo razonable, tallando maíz de 8 o 12 toneladas como son la mayoría, los hicieron más grandes, como si el método de traslado que utilizaban les hubiese resultado tan eficaz que para nada debieran preocuparse del tamaño. En la cantera de Ranuraracu hay sin terminar uno que mide 22 metros de altura, con un peso estimado superior a las 200 toneladas. Puesto en pie, tendría la altura de un edificio de 6 o 7 plantas. O eran débiles mentales o sabían cómo desplazar aquella mole, dado que los antiguos pascuenses dejaron abundantes testimonios de su habilidad y sentido práctico. No hay razón alguna para dudar de su capacidad intelectual, y sí para asumir que eran capaces de resolver un problema que en teoría carece de solución. En otro lugar y en otras circunstancias, el traslado de esa masa sería difícil y costoso. En Pascua, dados los recursos humanos y técnicos que disponían, eran sencillamente imposibles. La tradición pascuense resuelve el problema afirmando que son los moáis, iban solos, carentes de peso por obra y gracia del misterioso maná. Es una explicación que carece de sentido ante el criterio mecanicista con el que la ciencia actual pesa y mide la realidad. Lo que tampoco debe preocupar demasiado porque ese criterio, tan útil en muchos sentidos, se ve desbordado no pocas veces por la realidad misma. Lo fascinante de Pascua es que para justificar sus moáis, sus muros de estilo inca o sus tablillas rongo-rongo, a las que luego me referiré, no puede hablarse de influencias externas en una isla de náufragos, no un lugar de paso. Su extremo aislamiento sugiere que quienes llegaron a ella lo hicieron empujados por las circunstancias desviadas de su rumbo por una tormenta o por cualquier otra causa, y que una vez que allí se quedaron, porque no tenían otro remedio que entre esos náufragos hubiese hombres y mujeres, es ya más difícil de explicar. A pesar del énfasis puesto por la expedición de Felipe González de Haedo en el aspecto europeo de los isleños, no parece haber duda sobre su naturaleza polinésica. Reconocida por Cook y otros navegantes del siglo XVIII, por otra parte es lógico que así sea, puesto que aunque a 2.000 kilómetros de distancia, la Polinesia es el lugar más cercano a Pascua. Casi con toda seguridad llegaron de una isla de ese archipiélago, pero ¿cuándo y cuántos? La datación más antigua por el carbono 14 corresponde al 368 después de Cristo y hay otra de 857 años después de Cristo. Pero todos los estudios arqueológicos y la propia tradición pascuense se refiere a una inmigración mucho más reciente, en torno al siglo XIII o XIV, como responsable de las construcciones, es decir, en el transcurso de 3 o 4 siglos y en condiciones de absoluto aislamiento, se gestó una original cultura, con manifestaciones artísticas depuradas, capaz de alardes técnicos desconcertantes y lo que es mucho más extraordinario, dotado de una compleja escritura, la que aparece en las tablillas rongo-rongo. Solo se ha encontrado en la isla de Pascua. Se trata de tablillas de madera pulida cubiertas de una extraña escritura. Su precio es incalculable porque solo se conservan 24. Hay repartidas por varios museos del mundo. Tenerlas en la mano y acariciar su bruñida superficie entraña el mismo placer fetichista para los que nos apasionaron por los misterios del pasado, que el que sentiría un creyente al tocar los huesos de San Pedro. Son la llave de una puerta que, si alguna vez llega a ser abierta, nos descubrirá los más oscuros secretos de la historia.
grabadas cuidadosamente en la madera, centenares de figuras de pequeños ideogramas se ordenan en líneas que deben ser leídas de izquierda a derecha y de derecha a izquierda alternativamente. Lo que en ellas está escrito nadie lo sabe aún. No puede pensarse que esa escritura nació en Pascua, porque el tiempo necesario para desarrollar un lenguaje escrito hace que éste sea una prerrogativa de culturas milenarias, no de las que cuentan con unos pocos siglos de historia. Además, en esa comunidad aislada y forzada por la pequeña extensión de la isla, a una convivencia casi íntima, es tan absurdo inventar la escritura como lo habría sido inventar el telégrafo para comunicarse de una habitación a otra en la misma casa. La tradición pascuense aclara la cuestión diciendo que las tablillas Rongo Rongo fueron llevadas a la isla por Atumatua, un legendario personaje que, según esas mismas tradiciones, llegó al mando de una expedición en el siglo XIII o XIV y se estableció en Pascua. Dicen que el rey Atumatua iba con varios expertos en ese tipo de escritura y que consigue llevar 67 tablillas con el mismo celo que si de un tesoro se tratara. Pero, si fue así, ¿de dónde venían? No hay en Polinesia escritura semejante y tampoco en América. Por lo que se deduce de la historia conocida de la isla, los pascuenses tenían especial respeto por esa escritura considerándola tapu o secreta y reservada su aprendizaje a un grupo de iniciados. El clan de los Mirú, sin embargo, mucho antes de que la isla recibiera la primera visita de los europeos, su edad dorada se había ya eclipsado tras una época de luchas internas y los pascuenses nada sabían del significado de la escritura, aunque seguían copiando sus signos en nuevas tablillas para beneficiarse de su supuesto poder mágico. En la caja fuerte del Museo de Historia Natural de Santiago de Chile se guardan 3 tablillas y un bastón lleno de los mismos signos. Asombran por su perfección, más que escritura parece que se tratara de la labor de un orfebre. No hay señal de que el pulso traicionara en momento alguno al escriba, ni hay surco más profundo o más ancho que lo haga distinto a los restantes. Nadie conoce el secreto de los 150 símbolos o ideogramas que se combinan para contar una historia, que quién sabe si ya para siempre está olvidada, pero eso no es todo. Quizá el sueño de los arqueólogos fuera hoy más sosegado si un día hace ya 60 años un paleógrafo húngaro llamado Guillermo Evici no hubiera presentado en la Academia de Inscripciones y Bellas Letras de París un trabajo demostrando que el misterio de las tablillas Rongo Rongo iba más allá del tiempo y del espacio. Lo que hasta ese momento era un enigma histórico se transformó en algo tan absurdo e insondable como un agujero negro. Otro pueblo, separado por 3.500 años de historia y a 20.000 kilómetros de distancia, se había servido de la misma escritura. ¿Qué clase de expedición era aquella que llegó a Pascua bajo el mando de Atumatua? ¿De qué rincón del tiempo y del espacio procedían aquellas tablillas que los navegantes llevaban en su equipaje? El trabajo de Bessy fue aceptado por unos y rechazado por otros, y acaso estos últimos no merezcan reproche, porque es lícito agarrarse a lo que sea cuando el suelo se hunde bajo los pies. Sin embargo, el paso de los años y el trabajo de otros investigadores han confirmado la veracidad de aquel informe. En el Valle del Indo, en el actual Pakistán, hubo una cultura tan soberbia como poco conocida, que se sirvió de la misma escritura. Fueron los que edificaron Harappa o Mohenjo-Daro, las ciudades de ladrillo que solo a medias han desnudado la piqueta del arqueólogo. Urbes para 40.000 armas, que revelan la existencia de una cultura de la que nada se sabía comparable a la de Egipto y Mesopotamia, y contemporáneamente de ellas, sus calles rectas, su perfecto alcantarillado y detalles de confort inusuales en aquella época como retretes similares a los de ahora, hablan de una sociedad tan original y avanzada que resulta coherente que entre sus ruinas no se hayan encontrado restos de templo alguno. No estaban esas ciudades lejos de la costa y el Indo, su altura es navegable. Puede que marinos intrépidos o locos hallaran el camino para llegar a la Polinesia, atravesando el Océano Índico, gran parte del Pacífico, pero ¿cómo navegar en el tiempo y surcar 3.500 años? Es posible que el mítico Iva, la tierra hundida de las sagas pascuenses, conservara como precioso legado la escritura de aquellos navegantes protoindios. No lo sé, pero sí recuerdo que al pasar suavemente mis dedos sobre la madera roja, en la que alguien escribió cosas que no entiendo,
sentí que bajo ellos se deslizaba la piel misma del misterio. Días después, cuando en Pascua miraba fijamente a los moáis, preguntándoles cuál era su secreto, intuí que aquellos finos labios de piedra sonreían de la misma forma que yo sonreiría si viera al niño de la parábola intentando vaciar el mar con un sedazo. Dice además el doctor Fernández Jiménez del Oso que encontró otra porción de misterio, y fueron los muros incas. En los Saús, los muros que servían de base a los moáis y en otras construcciones de la isla, sorprende el impecable trabajo de mampostería, semejante, si no idéntico, al que realizaron los pueblos sometidos al imperio inca, como en Cusco, como en Ollantaytambo o en Sacsayhuamán. Las piedras están perfectamente ajustadas, labradas en forma tal que las superficies en contacto no dejan intersticio alguno, dándose además la circunstancia de que la cara externa de las piedras presenta la misma convexidad que caracteriza a los muros inca. Tales coincidencias son difícilmente explicables. Invocando la simple casualidad y sugiere una presencia inca en la isla, lo que sí cronológicamente es posible, no resulta probable, entre otras razones porque la influencia inca tendría que haberse manifestado al menos durante varias décadas y su paso por la isla habría quedado patente, en otros muchos detalles, además que en los muros, cosa que obviamente no ha sucedido. Un misterio más en esta investigación del doctor Fernández Jiménez del Oso para agregar a este maravilloso misterio de la isla de Pascua o el ombligo del mundo. Excelente investigación la realizada por el doctor Fernández Jiménez del Oso, ¿no? Nos ha contado ciertos detalles quizá pocos conocidos sobre especialmente la personalidad de esos moáis fascinantes que están emplazados en distintos lugares de la isla de Pascua. Pero también nos ha traído, dentro de su relato, ese dialecto o ese idioma absolutamente desconocido que se encontró en alguna parte de la isla en las tablas que se han llamado las tablillas de Rongo Rongo. Un idioma aún hoy no descifrado, donde seguramente estará encerrada la historia secreta de los moáis. Pero dice el doctor Fernández Jiménez del Oso que las hipótesis de su investigación, que estos monumentos representando a estos hombres que poblaron esta isla, que tiene que ver algo con parte de lo que es la Polinesia, y que algunos investigadores inclusive han dicho que son las partes visibles del ex continente desaparecido de Lemuria. Otra hipótesis más. Decía que esos monumentos, para su pensamiento, para su hipótesis en la investigación, son los monumentos funerarios de altos jefes, de altas jerarquías de esa civilización que pobló esta fantástica isla de Pascua. Decíamos en el comienzo que es la primera parte de esta historia, y la segunda parte, nuestro guía en la investigación, será nuestro querido amigo, el investigador navarro Juan José Benítez, porque hay un secreto aún todavía no develado que nos cuenta o que pretende discernir cómo fueron trasladados esos moáis que aún hoy, usted habrá visto, están inconclusos en las canteras donde se fueron construyendo sus hermanos. Y para él, y a través de su investigación, se utilizó el maná para trasladarlos. Y usted se preguntará, ¿qué es el maná? Se lo contamos la próxima semana, como todos los miércoles, a partir de las 22:30. Tengan ustedes muy buena noche y nos volvemos a reencontrar en Misterios del Siglo XX la próxima semana.